Quienes somos madres sabemos la importancia que adquieren en nuestras vidas los cuidados y la conciliación, dos de los elementos clave para el bienestar familiar. Estos días quienes optamos por la educación pública infantil estamos pendientes del proceso de admisión, un proceso que incluye mucho desgaste psicológico para muchas familias. ¿Por qué? Porque en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, la oferta pública es muchísimo menor que la demanda. Quienes nos gobiernan han trazado desde hace muchísimo tiempo una hoja de ruta en la que la educación pública está relegada a un papel testimonial, mientras se impulsa y se favorece a la educación privada. ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Es el caso del primer ciclo de educación infantil, una etapa, por cierto, fundamental para apoyar, favorecer y potenciar el desarrollo cognitivo y emocional de los más pequeños, y una de las etapas que más sacrificios conlleva, precisamente por el tema de la conciliación entre la vida familiar y laboral. Bueno, pues el número de plazas aquí en Madrid es absolutamente insignificante. Los datos son sencillamente una auténtica vergüenza. Estamos hablando de 3.683 admisiones de un total de 28.671 plazas. Es decir, más del 85% de las familias madrileñas que optan a llevar a sus hijos a una escuela pública se han quedado sin plaza. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata? Además del desgaste psicológico, el resultado final es que todas esas familias se ven abocadas a tener que elegir entre pagarse una escuela privada, que por cierto cuesta alrededor de 400 euros al mes, o renunciar a llevar a sus hijos a una guardería con todo lo que eso supone. Porque al final ni todo el mundo puede permitirse dejar de trabajar para cuidar, ni todos tenemos abuelos cerca para cuidar. Y aunque así fuera, a los abuelos tampoco les debería corresponder el papel de los cuidados por obligación, que bastante tiempo de sus vidas han dedicado a los cuidados y poco se lo agradecemos. Al final, como todo, se trata de una cuestión ideológica. Quienes dicen defender la vida y la familia son precisamente los que atacan los derechos, los cuidados y la vida. Su modelo no es otro que atacar el estado de bienestar y a los servicios públicos para acabar apostando por una sociedad donde la libertad sea la libertad de quien tenga más dinero y la libertad del que se lo pueda permitir. Según un reciente informe del Ministerio de Educación y Formación Profesional, acceder a una plaza asequible en los primeros años de escolarización no obligatoria, es decir, de 0 a 6 años, es muy dispar dependiendo de la comunidad autónoma. No es lo mismo Murcia, con una escolarización que ronda el 18%, que el País Vasco, cuya escolarización casi alcanza el 60%. En cuanto al gasto familiar, en el primer ciclo de educación infantil estamos hablando del 41% del gasto total. Por renta, el 30,9% de las familias dicen no tener cubierta su necesidad de servicios cuidados infantil, según el INE. Y el principal motivo expuesto por el 52,4% de las familias es no poder asumir el coste del servicio. Las diferencias también tienen que ver con el componente de clase. Los niños y niñas de menos de 3 años que reciben atención socioeducativa son más cuando sus padres tienen estudios superiores, el 49,6%, que cuando tienen estudios obligatorios o inferiores, el 31,3%. Diferencia que se traslada al terreno laboral, con un 51% de menores de 3 años con madres ocupadas con una jornada de más de 30 horas semanales recibiendo atención socioeducativa, por el 31,4% con hijos de madres desempleadas. Luego resulta que algunos se ofenden cuando decimos que la meritocracia es un mito. Y así las cosas, no es de extrañar que en España tengamos la segunda tasa de abandono escolar temprano más alta de la Unión Europea. Hacen falta más recursos y poner en marcha políticas encaminadas a garantizar la equidad, impulsando lo público frente a lo privado. La educación es la base del futuro, eso y que nuestros hijos e hijas puedan tener garantizados un derecho fundamental, el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad.